Mientras todo esto sucedía, sin embargo, Jerónimo seguía haciendo enemigos entre los allegados al obispo Dámaso. De no haber sido por el apoyo de este último, sus años de paz en Roma nunca habrían tenido lugar. Por tanto, cuando Dámaso murió, a fines del 384, la tormenta se desencadenó. Basila, una de las hijas de Paula, murió y algunos decían que su muerte se había debido a la vida excesivamente rigurosa que Jerónimo le había impuesto. Ciricio, el sucesor de Dámaso, no apreciaba los estudios de Jerónimo y por fin éste decidió partir de Roma hacia Tierra Santa, o como él diría, de Babilonia hacia Jerusalén. Paula y Eustoquio le siguieron por otro camino y juntos fueron en peregrinación por Palestina. Después, Jerónimo siguió hacia el Egipto, donde visitó las escuelas de Alejandría y las cuevas del desierto. A mediados del año 386, sin embargo, estaba de regreso en Palestina, donde él y Paula decidieron dedicarse a la vida monástica. No se trataba, sin embargo, del rigor extremo de los monjes del desierto, sino de una vida de austeridad moderada, dedicada principalmente al estudio. Puesto que Paula era rica y Jerónimo tenía algunos medios, fundaron en Belén 2 monasterios, uno para mujeres bajo la dirección de Paula y otro para hombres bajo Jerónimo. Este último se dedicó a estudiar más detalladamente el hebreo para traducir la Biblia y al mismo tiempo les enseñaba el latín a los niños de la localidad y el griego y el hebreo a las monjas de Paula. Pero sobre todo Jerónimo se dedicó a la obra que sería su principal monumento literario, la traducción de la Biblia al latín. Naturalmente, ya en esa época había otras traducciones de las Escrituras, pero todas habían sido hechas partiendo de la Septuaginta, es decir, la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Por tanto, era necesaria una nueva traducción hecha directamente del hebreo. Jerónimo se dedicó a producirla, aunque su obra se vio constantemente interrumpida por su enorme correspondencia, sus constantes controversias y las calamidades que sacudían al mundo. Aunque a la postre la versión de Jerónimo, que se conoce como la Vulgata, se impuso en toda la iglesia de habla latina, al principio no fue tan bien recibida como Jerónimo hubiera deseado. Naturalmente, la nueva traducción de la Biblia, como toda nueva traducción, cambiaba algunos de los pasajes favoritos de algunas personas y muchos se preguntaban qué derecho tenía Jerónimo de cambiar las Escrituras. Además, muchos habían aceptado la leyenda según la cual la Septuaginta había sido escrita por 70 traductores que, aunque trabajaban separadamente, coincidieron hasta en los más mínimos detalles de su traducción. De este modo, se justificaba la versión griega y se afirmaba que era tan inspirada como el original hebreo. Por tanto, cuando Jerónimo publicó una nueva versión que difería de la Septuaginta, no faltaron quienes le acusaron de faltarles el respeto a las Escrituras. Tales críticas no provenían solo de gentes ignorantes, sino hasta de algunos de los sabios más distinguidos de la época. Desde el norte de África, Agustín le escribió: «Te ruego que no dediques tus esfuerzos a traducir al latín los sagrados libros, a menos que sigas el método que seguiste antes en tu versión del libro de Job, es decir, añadiendo notas que muestren claramente en qué puntos difiere esta versión tuya de la Septuaginta, cuya autoridad no conoce igual. Además, no me imagino cómo ahora, después de tanto tiempo, pueda descubrirse en los manuscritos hebreos cosa alguna que no hayan visto antes tantos traductores y tan buenos conocedores de la lengua hebrea». Jerónimo al principio no le contestó, y cuando por fin lo hizo, sencillamente le dio a entender a Agustín que no debía buscar la propia gloria atacando a quien era mayor que él. De manera sutil, al tiempo que parecía alabarle,
Jerónimo le daba a entender a Agustín que el combate sería desigual y que por tanto el obispo haría bien dejando de criticar al viejo erudito. Aunque la mayor parte de las controversias de Jerónimo terminaron en querellas nunca subsanadas, en el caso de Agustín la situación fue distinta, pues años más tarde Jerónimo se vio en la necesidad de refutar la herejía de los pelagianos, acerca de la cual trataremos más adelante, y para ello se vio obligado a acudir a las obras de Agustín. Su próxima carta al sabio obispo muestra una admiración que Jerónimo reservaba para muy pocas personas. Todo esto puede dar a entender que Jerónimo era una persona insensible, preocupada solo por su propio prestigio. Al contrario, su espíritu era en extremo sensible y precisamente por esa razón tenía que presentar ante el mundo una fachada rígida e imperturbable. Quizá nadie sabía esto tan bien como Paula y su hija Eustoquio, pero Paula murió en el 404 y Eustoquio en el 419, y Jerónimo quedó solo y desolado. Su dolor era tanto mayor por cuanto sabía que no era solo él quien se acercaba al fin, sino toda una era. Unos pocos años antes, el 24 de agosto del 410, Roma había sido tomada y saqueada por los godos bajo el mando de Alárico. Ante la noticia, todo el mundo se estremeció. Cuando Jerónimo lo supo, en su retiro en Belén, le escribió a Eustoquio: ¿Quién podría creer que Roma, construida mediante la conquista del mundo, ha caído? Que la madre de muchas naciones se ha vuelto a su tumba. Mis ojos se oscurecen a causa de mi edad, y con la luz que tengo por las noches no puedo leer los libros en hebreo, que hasta de día me son difíciles de leer a causa de lo pequeñas que son las letras. Casi 10 años vivió Jerónimo después de la caída de Roma. Fueron años de soledad, controversias y dolor. Por fin, unos pocos meses después de la muerte de Eustoquio, el viejo erudito entregó el espíritu.